Bueno, buenas noches de nuevo, después de esta Semana Santa, de esta intensísima Semana Santa que hemos vivido, días de descanso, días de disfrute, de procesiones, y estamos de nuevo aquí, una nueva cita con el misterio, en Radio Moncayo para todo Borja, y posteriormente, pues para todo el mundo a través de iVox. Y esto es Frecuencia Misterio, como decíamos en Radio Moncayo, comenzamos nueva aventura. Y bueno, traemos hoy también platos fuertes, como no podía ser menos. Empezaremos con una sección muy querida, que ahora vais a reconocer enseguida. Y hoy traemos otros dos cracks, otros dos fenómenos muy conocidos para mí. Hoy los vais a conocer vosotros, vais a tener la gran oportunidad de conocerlos vosotros. Y enseguida estarán con todos nosotros aquí en Radio Moncayo. Para vivir el misterio, las leyendas, ya sabéis. Bueno, qué intensidad, varón rojo. Qué bueno para los que sois asiduos al programa. Ya sabéis quién se puede estar encontrando al otro lado, ¿verdad que sí? Querido amigo Joan, ¿cómo estás? Querido amigo Joan Roussel, ¿estás por ahí, verdad que sí? Buenas noches, estoy aquí esperándote, claro que sí. Bueno, pues nada, los duendes que vuelven a hacer de las suyas, macho. Oye, en nuestro programa siempre hay alguno, ¿eh? ¿Has visto? Siempre se cuela alguno. Yo creo que se quedó en aquel programa de duendes y no quiere salir de la mesa, Bueno, tú trátalo bien y él te tratará bien a ti. Ya lo dijimos, acuérdate. Así es. Hay que aprender todo esto y tomar buena nota para que no nos vuelva a pasar. Bueno, Joan, ¿qué tal? El duende sabes que hará lo que quiera al final. Exactamente, sí, hará lo que le salga de las auténticas narices. Bueno, ¿qué tal has pasado la Semana Santa, amigo mío? Hombre, pues trabajando mucho. Eso que decías de Semana Santa de descanso, pues claro, pues será para los que, por ejemplo, no son cocineros como yo. Ahí está. Porque ahí hemos estado al pie del cañón para que podáis ir a comer todos. Eso te iba a decir, me lo has quitado de la boca, porque para que unos descansen, pues otros tienen que trabajar, ¿no? Y disfrutar, claro. Eso es. Tienen que trabajar para que otros disfruten. Así bueno, es. Ya me tocará. Bueno, amigo Joan, muy agradecido como siempre porque estás aquí con nosotros. Y bueno, sí, hombre. Cuéntanos con qué nos vas a sorprender hoy, amigo mío, cuéntanos. Pues mira, esta noche he creído propicio el hablaros un poco sobre unos animales mitológicos, poderosos
legendarios que pueblan siempre nuestros cuentos, nuestras leyendas, nuestro imaginario colectivo, que son los lobos y los osos, porque en Aragón Ajá. tenemos osos ya muy poquitos y lobos también, pero Sí, todavía sí. hay, y son animales maravillosos y como os he dicho, pues pueblan nuestras leyendas. Tenemos incluso gentilicios en Aragón. Por ejemplo, a los vecinos de Panzano se les llama loberos. Y he podido estar investigando y es legendario, pero viene la leyenda de una abuelita del pueblo de Panzano, hace ya pues un montón de años, claro, que Sí. entró un lobo a su corral a comerse las gallinas y todo lo que tenía, claro. Y la abuela, lejos de asustarse, espantó al lobo a escobazos y lo intentó perseguir. Y desde Ostras. entonces los de Panzano son loberos. Fíjate qué cosa más bonita, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué buen También se les término. llama loberos o luperos a los de Espielle, lo que ya no sé exactamente por qué. Y a los de Banastún se les llama escaldalobos, por una leyenda muy parecida en la Sí. que ahuyentaron al lobo echándole agua hirviendo. Pero ese es el gentilicio, fíjate qué bonito, ¿eh? Ostras. Estas poblaciones que acabas de nombrar, amigo mío, ilústrame un poquito porque la verdad no Sí. identifico de Son, dónde caen. son poblaciones pequeñitas pirenaicas. Ah, del Pirineo. Eso, las tenemos en el norte de Aragón. Y en Paulés Ah, tenemos una sí. leyenda maravillosa de un hombre lobo. Fíjate, también tenemos hombre lobo en Aragón, hombre lupo, que se decía. O sea Y que, bueno, estuvieron, o sea que sí, tenemos leyenda perdón, tenemos leyenda de hombre lobo también aquí. sí, sí, en Aragón, el hombre lobo de Paulés, el hombre lupo. Y no es tampoco muy lejana, porque está datada más o menos en la Guerra Civil. Sí. Es en esta época así un poco oscura. Tampoco había mucha información, ¿no? Pero esta leyenda nos ha llegado. Y atacó a varios soldados, pero lo curioso es que además de ambos bandos, porque bueno, si solo atacara a los de un bando, dice desde el hombre lobo, ya me lo imagino yo, no, pero atacaba a soldados de ambos bandos, los despedazaba completamente. Y el único testigo que quedó Ujú. vivo, muy herido, pero vivo, dijo, que de ahí nos viene la leyenda, que el atacante había sido un enorme lobo que andaba sobre dos patas. Y Ostras. ahí está la leyenda del hombre lobo de Paulés, por si no la habíais oído. Fíjate qué cosa más interesante. Aún se puede indagar algo más, pero bueno, lo hemos cogido así un poco a prisa y corriendo, pero la leyenda existe. Pues Luego tenemos también bueno, ahí en más sitios de España, pero en Aragón también tenemos una profesión muy misteriosa que es la de lobero. ¿Esa la habías oído? pues no, querido amigo mío, Joan. Ni Pues idea. mira qué interesante. Lobero o pastor de lobos. El que teníamos aquí en Aragón se llamaba Mauro. Y el pastor de lobos, pues era más o menos pues un mafioso. Un mafioso, pero era un brujo también, era un brujo muy poderoso, Ujú. al cual las manadas de lobos le obedecían a este Mauro, que actuó bastante por la población de Alquézar y por el barranco del Mascún. Ajá. Entonces él lo que hacía, él llegaba a los pueblos con su manada de lobos que le obedecían y le seguían, Wow. y entraba a las casas de los pastores y les decía, ¿de verdad que no habrá una pobre propina para este humilde pastor de lobos? Entonces él lo que te estaba pidiendo era que le pagaras dinero. Sí. ¿Qué ocurría si no le pagabas? Aquí viene ya la actitud mafiosa. El lobero era capaz de echar a sus lobos para que se comieran, para que devoraran el ganado, pero solamente, fíjate qué listos los animales o qué poderoso el brujo, solamente el ganado de aquellos que no le habían pagado. Jolín. Sí, era un personaje terrorífico y no es un personaje ficticio para nada. Ha habido loberos en más sitios de España. Pero creo importante recordar que el de aquí de Aragón se llamaba Mauro. Todavía se espanta a los niños con Mauro el lobero, que viene el lobero, que viene el lupero. Ostras, el lupero. Es interesante, ¿verdad? Muy, muy interesante, querido amigo. Eso. Luego, mira, también tenemos toponimia. En Abenzigo hay un lugar que se llama el Campo de los Lobos, que también es un lugar mágico, Sí. porque tiene una cima, un agujero muy profundo, que nunca han medido, no se sabe cuánta profundidad tiene, pero cuentan las leyendas que llega hasta el mar, el agujero de Abenzigo, hasta las profundidades del mar, en el Campo de los Lobos. Ujujú. En Ansó tenemos la que llaman la Cuesta del Lobo, y eso viene
de antiguamente, cuando llegaba el invierno, los lobos bajaban de las montañas y llegaban hasta el centro de Ansó, hasta la población, y bajaban por esa cuesta. Claro, pues estaban aterrorizados. En cuanto llegaba el invierno, llegaba el lobo, y todavía se le llama la cuesta del lobo. En hecho, también se le sigue diciendo a los niños también que viene el lobo, que Sí. viene el lupo, y la población de aquí de las Cinco Villas, de Lobera de Onsella, que Ujú. el nombre, fíjate qué bonito, esta toponimia, Lobera de lobos y Onsella de osos. Ostras. Hemos También, tenido de todo. también había algún domador de osos, también, que se presentaba en las casas a pedir limosna. No, no, porque el oso es un animal también mágico, Sí. pero aún más poderoso que el lobo si cabe. El oso Ujú. es indómito, es indomable. También tenemos leyendas muy interesantes de osos en Aragón. Tenemos un personaje que es Sí. Juan el Onso, Juan el Oso, y se decía que era hijo de mujer y de oso. Es un protector del bosque en Aragón, como en el País Vasco, en el Basajaraún. Pues es un protector del bosque. Y en algunas leyendas se dice que Juan el Oso ha luchado con el mismísimo diablo. El diable que decimos en Aragón, le Ajá. tiene miedo, tiene mucho miedo de Juan el Oso, no se acerca por los bosques aragoneses. Luego también está la leyenda del primer oso del Pirineo, que es una leyenda muy bonita. Habla de un herrero. Otro día hablaremos de herreros. Los herreros Sí. son personajes muy poderosos también en nuestras leyendas, gente que trabaja el fuego y que sabe manejarlo. Así Pues es. nos habla el primer oso del Pirineo. Esta leyenda nos habla de un herrero, pero mala persona, muy, muy mal calado. Y estaba en su herrería. Y entró un anciano una vez a la herrería de este hombre para pedirle una pequeña limosna o algo de comida. Y el Ujú. herrero no le quiso dar nada. Lo que hizo fue echarlo. Pero es que resultaba que este pobre mendigo que entró era un poderoso brujo, un bruxón, y le echó una maldición. Sí. Le echó una gran maldición, porque el herrero era peludo, y le dijo, peludo y fuerte te quedarás. En las Ostras. cavernas dormirás, y a los árboles subirás. Y lo convirtió en un oso. Wow. Fue el primer oso del Pirineo, este peludo herrero. Fíjate qué cosa, ¿eh? Serás por Interesante. siempre una bestia. Luego también la llegada de la primavera en Aragón, O pues sea, ahora. legendariamente se le atribuye al oso, que esto tampoco lo habías oído. No, tampoco. Yo Pues aprendo un esto es montón muy, contigo, Joan. Tú sabes, yo aprendo un montón, la verdad. bueno, aprendemos todos, pero son cosas muy interesantes, cosas que solo tenemos en Aragón. Pues legendariamente la llegada de la primavera se le atribuye al oso. Se dice que cuando el oso se despierta en su cueva, si Sí. es luna nueva y hay total oscuridad, el oso lo que hace con su poder es liberar a todos esos poderosos espíritus que han estado durmiendo con él. Y Ajá. entonces la primavera florece. Pero Wow. eso sí se despierta y es luna nueva. Si es cualquier otro tipo de luna, especialmente luna llena, y el oso cuando se despierta ve que hay luz o un poco de luminosidad en la entrada de la caverna, el oso se vuelve a dormir. Y la primavera tiene que esperar unos días más. Wow, me ha encantado Es eso. bonito, ¿eh? Me ha encantado eso de la llegada de la primavera se le atribuye al oso, se despierta y la primavera florece. Exactamente, Qué porque despierta a potente. todos esos espíritus que han estado durmiendo con él, que son muy Sí, fuertes, sí, muy sí. poderosos, igual que él. Pero si ve un poco de luz, el oso se vuelve a dormir. Entonces la primavera tiene que esperar unos días. Por Claro. eso a veces llega la primavera en el calendario, Sí. pero decimos, oh, pues parece que no ha llegado todavía. ¿Has visto? Pues ahí está el oso, no se ha despertado. Que aún no se ha Se ha despertado, está despertado. dormilón todavía, está en un sueño profundo y no ha despertado. Qué bueno. Eso es. Buenísimo, Y, buenísimo. y os quería contar eh, Cuenta, que cuenta. esto me ha costado bastante encontrarlo. Es Ah, un conjuro mágico, a ver, que es cuéntanos. lo que tienes que hacer para convertirte en lobero, en pastor de lobos, para que los lobos te obedezcan. Fíjate Ujú. qué cosa más interesante. Me ha costado encontrar el conjuro, pero bueno, todo es un poco de perseverancia e investigación y al final las cosas salen. Bueno, pues a ver Pues si me hago yo con mi perrita, porque aunque no sea un lobo, pero bueno, es prima lejana. pero que no te hace mucho caso, ¿no? Tampoco. Bueno, ahí estamos, intentando. Pero bien, va, Bueno, es muy fiel y muy obediente. Es muy obediente y muy majo. los perricos son Es un maravillosos. cielito, Pues, la verdad que sí. pues mira qué cosa más chula esta que os voy a contar. El lobero
antes de retirarse, de jubilarse, cuando ya se sentía mayor, él lo que tenía que hacer era coger un aprendiz para que los lobos se fueran acostumbrando a él. Ujú. Y bueno, se acostumbraban al aprendiz, pero no le obedecían. No le obedecían hasta que lo convertía en pastor de lobos. Y se hacía de la siguiente manera. Una noche de luna llena, la luna llena y los lobos, siempre tan relacionados, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, pues el aprendiz se sumergía en una laguna. Se sumergía excepto la cabeza para poder recitar el conjuro. Sí. Y el conjuro se llamaba el Padre Nuestro del Lobo, que decía: Padre nuestro que surcas las tinieblas, me dispongo por ti a morir esta hora. Y desde lo más hondo de mi negra alma deseo que aceptes mi sombra traidora. Hoy yo muero y nazco de nuevo, que estas aguas de poder eterno me hagan lobo astuto, me acerquen al averno. Venid a mí, venid hijos míos, escuchad la llamada de vuestro Padre. Rodeadme todos, nutríos de mi fuerza, mientras esta noche la luna arde. Y este es el Padre Nuestro del Lobo. Wow. Aquí Impresionante. ya pues salía pues convertido en todo un lobero, todo un pastor de lobos. Sí, Y ya sí. pues el lobero, pues que en este caso, por ejemplo, pues Mauro, que es nuestro lobero aragonés, le daba el bastón y Mauro ya se retiraba. Sí, 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 sí. Lo Ostras. que no sabemos si Mauro llegó a tener algún aprendiz. Creemos que no, porque cuando termina ya la historia de Mauro no se vuelve a escuchar hablar de loberos en Aragón. O sea que Mauro fue el único y el último, o quizás el último, aunque no sabemos si El había único antes. que se sepa y posiblemente el último, Ujú. posiblemente. Y se sabe, Y estas son Joan, las historias que me apetecía contaros hoy. Lobos y osos, animales mágicos, mitológicos, y que gracias a Dios todavía nos quedan unos poquitos en Aragón. pues hombre, sí, y además de que deberíamos de conservarlos, porque, bueno, pues siempre, últimamente estos últimos años no ha habido esa pequeña guerra en según qué poblaciones en España, ¿no? Contra el lobo, pues porque Sí, amedrentaba a los rebaños, a los pastores, y bueno, pues como esa repulsa hacia el lobo, ¿no? Pero bueno, es que al fin y al cabo, pues bueno, el lobo también reclama su espacio, ¿no? Su espacio natural. sí, sí, es que tampoco es otra cosa. El animal tiene que vivir. Ataques de lobos a personas realmente hay muy pocos constatados. Ujú. Pero bueno, alguno por supuesto hay. Lo que sí que tenemos es este hombre lobo que os he contado y otro hombre lobo en las Cinco Villas que actuó en los años 80 del siglo XX. Estamos Cuando hablando nací yo. de hace muy poco. Sí, sí, Pues sí. se hizo muy famoso. El hombre lobo de Biota. Biota Ostras. está en las Cinco Villas a mitad de camino entre Gea y Sádava. Sí, sí. Dos de las maravillosas Cinco Villas, pues Biota está en medio. Y al Y ladito. todos los vecinos decían haber visto una bestia grande y peluda. Yo he podido hablar con alguno de estos vecinos que todavía están vivos. Llegó a salir la noticia en Heraldo de Aragón, que fue bautizado como el hombre lobo de Biota, que aunque no hubo ataques a personas, sí que hubo muchos ataques a animales, pero animales incluso grandes, como perros, etcétera. Ostras. Oye, te lanzamos, Joan, te lanzamos un reto. Qué curioso todo lo que cuentas, ¿eh? Y te A ver lanzamos si un puedo. reto desde aquí, desde Radio Moncayo. Te Cuenta. retamos a que encuentres alguna historia, alguna leyenda, algo así, pues como esto que tú cuentas, pero de Borja. Que haya sucedido Eh, por la comarca del campo de Borja. ¿Qué te parece? ¿Aceptas el lo reto? tenía, lo tenía en mente. Quería haceros ese regalo, sí. Lo haremos, lo haremos. Reto aceptado. Buenísimo, buenísimo. Pues bueno, queda Reto constatado aquí, ¿eh? aceptado. Que- Hablaremos de Borja, hablaremos del Moncayo, hablaremos de la comarca, una de las comarcas más mágicas de Aragón, aunque eso ya lo sabéis vosotros. Bueno, bueno, ya sabes que nosotros somos unos enamorados en la asociación de todo lo que es el Moncayo, de todo el misticismo, todas las leyendas que lo circundan, ¿no? Y toda esta zona, que bueno, es súper, súper rica, pues en muchos temas de este tipo, ¿no? Pues sí, da para más de un programa. Uy, Algo haremos. No te prometo que la semana que viene, pero puede ser. pues ahí lo dejamos, Joan, para que indagues, para que busques y nos vengas con algo relacionado con esta, pues, querida y preciosa comarca.
¿vale? Así lo haremos. Muchas gracias, Bueno, amigos. Joan, que descanses, amigo mío, 1000 millones de gracias por estar aquí de nuevo y nos escuchamos y nos Piénsatelo. hablamos pronto, ¿vale? Gracias a vosotros siempre. Cuidaos mucho. Venga, igual, cuídate, amigo mío. Adiós. Chao. Vi una estrella fugaz, mi pensamiento se borró. Bueno, ya veis, ¿no? Qué pedazo de crack este hombre, Joan Roussel, que es una eminencia, de verdad. O sea, no se puede tener más cultura con las leyendas, con el misticismo. Madre mía, yo espero que hayáis tomado nota. Los loberos. Un ectoplasma apareció, venía del más allá. Y bueno, ahora vamos a ir con otra sección ya muy habitual en Frecuencia Misterio en Radio Moncayo, y que es La Noche del Miedo. En su eterno hogar, y la tormenta descargó, mientras mi cuerpo se rindió. Y como siempre, pues en esta sección abordamos leyendas, casos que, bueno, pues normalmente están datados porque son testimonios o personas que han escuchado de, que bueno, que a veces hay que cogerlos con pinzas, ¿no? Otros están más datados, sin embargo, pues ahí están, ¿no? Leyenda, real o no, pues bueno, ya cada uno, pues... Porque, por ejemplo, la chica de la curva, ¿es verdad? Es una leyenda. Bueno, ahí hay casos, ¿no? De testigos, de personas que circulando por la carretera, pues se encontraban con esta extraño personaje, ¿no? Esta extraña mujer. Y aunque la mayoría nos cuesta reconocerlo, pues todos en alguna ocasión determinada hemos sentido miedo, ¿verdad? Ante una tormenta, al escuchar un trueno, al ver un relámpago, un ruido extraño. Ahora mismo estoy recordando, pues por ejemplo, paseando por el bosque de noche. Que quién hace eso, ¿verdad? Paseando de noche por el bosque. Bueno, pues está entre ser una maravilla y en otras, pues quizás está en ser algo espeluznante, ¿no? Depende de cada uno cómo lo contemple. Y no has notado, o no habéis notado, cómo la boca se te seca, cómo el corazón late mucho más deprisa, cómo se acelera la respiración. Bueno, pues eso simplemente es nuestro cerebro avisándonos de que debemos tomar precauciones, ¿no? Pues porque ante el temor el ser humano, pues se prepara para huir, para protegerse, y nuestro cuerpo se pone en alerta y comienza a generar sus propias defensas, lógicamente, ¿no? El corazón se acelera, los músculos se tensan y la sangre se dirige con rapidez pues hacia ese lugar del cuerpo que se necesita, ¿no? Que son las piernas, para facilitarnos la huida y empezar a, pues bueno, a sudar y a correr. Hasta el cabello se nos eriza, ¿no? Así que les invito a La Noche del Miedo. Y bueno, traemos un caso hoy que seguro que a alguno le va a sonar, quizás a lo mejor a otros no, pero en cuanto... No voy a decir el título, porque si digo el título, voy a desvelar ya muchísimas pistas. Así que no voy a decir el título. Y dice así. El frío les sorprendió aquella noche y a pesar del fuego que encendieron, no conseguían entrar en calor. Añadieron algunos troncos más para templar algo la estancia. Habían imaginado aquel instante en numerosas ocasiones, ya desde los tiempos del instituto, y por fin se había hecho realidad. Según lo acordado, todos traían una historia que contar.
Comenzaron los relatos, casi todos con contenidos terroríficos, asesinatos, cementerios. La tensión iba en aumento. Por fin le llegó el turno a Isaías. Se levantó, adoptó una expresión seria y comenzó a relatar una leyenda con voz grave mientras se escuchaba el crepitar de la hoguera y los demás atendían sus palabras casi sin mover ni una pestaña. Sucedió en nuestro instituto hace algunos años. Me lo contó el conserje, Félix, ese hombre tan siniestro que solo su mera presencia atemoriza. Por cierto, ¿sabéis que dicen que asesinó y despedazó a un alumno? Bueno, esa historia ya os la contaré otro día. Isaías estaba consiguiendo asustar al grupo. La típica persona, ¿verdad?, que siempre tiene que ambientar antes de contar una historia de terror o de miedo. Esta le ocurrió a unos chavales hará unos 7 años cuando decidieron jugar a la Ouija en el gimnasio. Unieron sus manos sobre el vaso y comenzaron a moverlo. Espíritu, ¿estás ahí? Espíritu, ¿estás ahí? No se sabe muy bien lo que sucedió, pero el vaso se desplazó hasta la casilla del sí. Alguien gritó y el pánico comenzó a apoderarse del grupo. Estaban atemorizados. Solo había una excepción. Verónica. Una chica de vello rizado y pelirrojo que nunca se tomaba nada en serio. Se levantó entre bromas. «Esto no hay quien se lo crea», se le escuchó decir mientras se dirigía hacia la puerta con la intención de marcharse. El caso es que sin darse cuenta, ninguno supo explicar después cómo sucedió. Tropezó con algún objeto del gimnasio y se precipitó contra la estantería en la que se apilaban las pesas de musculación. El mueble osciló y varias se estrellaron contra el suelo con tan mala suerte que una de ellas se empotró en la cabeza de Verónica. La chica quedó paralizada, exánime, hasta que un delgado hilo de sangre comenzó a recorrer su cara. Los ojos, entornados, se le quedaron en blanco y se derrumbó como si tuviera las piernas de barro. Esa noche cambió la vida de aquellos muchachos. De hecho, Félix me contó que varios de los chicos siguen aún en tratamiento psiquiátrico y uno de ellos, Israel, que al parecer llevaba unos meses saliendo con Verónica, ni siquiera ha podido recuperar el habla desde el trágico incidente. En el instituto se rumorea que el espíritu de Verónica sigue vagando por los pasillos y que si una joven se coloca sola frente a un espejo con una vela encendida y repite 3 veces el nombre de la infortunada, puede contemplar su propia muerte a través del cristal. «¿Tú estás de coña?», exclamó jocosa Elvira. «Esto no hay quien lo crea. ¿Y dices que sucedió en nuestro instituto?». «¿De coña dices?», contestó Isaías, acaso tocado en su orgullo. «Pues si verdaderamente estás convencida de que se trata de una mentira, quizá lo podamos comprobar. Yo estoy seguro de que todo lo que ha contado sucedió realmente. ¿Qué te parece si alguna de estas tardes, cuando el instituto esté vacío, nos colamos entras sola en el baño y repites frente al espejo 3 veces el nombre de Verónica?» ¡Qué miedo! «Pues claro que lo haré. No soy una cobarde como tú y los demás», exclamó con aire de superioridad. A la semana siguiente, el mismo grupito se concentró en la parte trasera del instituto. Casi todos conocían un pequeño recoveco por el que, en alguna ocasión, se colaban en el recinto para fumar o simplemente para esconderse. Con el convencimiento de que nadie les observaba, avanzaron, localizaron la ventana que previamente habían dejado entreabierta y sin muchos esfuerzos entraron en el edificio ahora vacío. Elvira iba a la cabeza del grupo. Del bolsillo trasero de su vaquero sobresalía la vela que pensaba encender. Cuando todos estuvieron dentro, Isaías apoyó la mano en el hombro de Elvira y le susurró: «Bueno, amiga, es hora de ser valiente. Te esperamos en el vestíbulo de la entrada».
Elvira recorrió el pasillo en penumbra para dirigirse al cuarto de baño. Lo que al principio se planteó como un juego inocente, ahora mientras caminaba por aquel recinto solitario, le pareció una, bueno, banalidad, a la que no se tenía que haber prestado. Pero a lo hecho, pecho. No podía ya echarse atrás y quedar como una miedosa frente al grupo. Entró en los servicios y al pulsar el interruptor descubrió con fastidio que no funcionaba la luz. Solo se colaba algo de claridad a través de las ventanas. «Mierda, esto ya no me está gustando nada», exclamó. Con cierto nerviosismo sacó de su bolsillo la vela y un mechero. Le prendió delante del espejo. Verónica. La primera vez que pronunció el nombre, muy bajito, sintió que tenía la boca seca, con un regusto amargo. Verónica. Esta vez intentó pronunciar el nombre con más fuerza. ¡Verónica! Súbitamente quedó paralizada frente a la imagen que le devolvía el espejo. Pudo verse a sí misma dentro de un ataúd, rodeada de algunos familiares. Lo más terrorífico era que el aspecto que ofrecía era idéntico al actual, al presente. Era ella, y no daba la impresión de que hubiera pasado mucho tiempo. Aquella visión la dejó helada, y de repente todo cambió. Pasó de la incredulidad al miedo en apenas unos segundos. Notó cómo sus piernas dejaron de responderle. Le faltaba el aire, se apoyó sobre el lavabo intentando mantenerse en pie. Abrió el grifo del agua para mojarse la cara. Necesitaba reaccionar. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Al levantar la cabeza, Elvira quedó aterrorizada. Observó que el vaho que había cubierto el espejo, algo o alguien, había escrito una fecha, 27 de abril de 2006. Pero eso es mañana. Presa de un ataque de pánico, el cuerpo de Elvira dejó de responderle, perdió el conocimiento y se desvaneció. El estruendo de la caída alertó a sus amigos, que se precipitaron hacia el baño. Lo que allí descubrieron les sobrecogió en manera. Elvira, al caer, se había golpeado en la sien con un extremo del lavabo y yacía en el suelo en medio de un charco de sangre. En el espejo aún se podía leer la fecha del día siguiente, justo cuando Elvira descansaría en su ataúd. Y verdad, amigos, que desde tiempos inmemorables y remotos los espejos han despertado un gran respeto. Se afirmaba que eran puertas a lo divino, a lo espiritual, a lo desconocido, a otro mundo, en definitiva, ¿verdad? En la Edad Media, por ejemplo, romper un espejo era considerado como un insulto a las fuerzas divinas. El que tenía la mala fortuna de hacerlo, pues era maldecido con 7 años de mala suerte, ¿verdad? ¿Os suena eso? ¿Les suena? Cuidado, no rompas un espejo, ¿eh? Algunas personas mayores que todavía lo dicen, que trae muy mala suerte. Bueno, pues esta leyenda presenta numerosas variaciones, ¿no? De hecho, en Estados Unidos cambia el nombre de la protagonista y de la historia, que se le conoce pues como la leyenda de Bloody Mary o de Mary Ward. En dicha versión, pues la joven debe repetir frente al espejo las frases María Sangrienta o Infierno de María. Bueno, en nuestro país, en España, también circulan multitud de versiones, ¿no? En unas se explica que hay que colocar varias velas frente al espejo, en otras que es preciso estar desnudo al invocar, vaya curiosidad. Y en algunas más, pues se recomienda repetir el nombre entre 3 y 12 veces, aunque el final es casi siempre el mismo, ¿no? Que la protagonista podrá contemplar en la imagen que le devuelve el espejo, pues el espectáculo tenebroso de su propia muerte. Esta leyenda, pues es una de las muchas relacionadas con el juego de la Ouija. Su objetivo es convencernos de que, pues practicar, pues con el maldito tablero, por decirlo de alguna manera, no es una buena idea. Bueno, realmente les confieso que yo intentaré siempre permanecer lo más lejos posible de un tablero de Ouija. Lo respeto muchísimo y considero que es algo con lo que no hay que jugar. Y pues también quería advertirnos de que realizar cierto tipo de rituales o conjuros solo puede acarrear consecuencias funestas. Es decir,
que tan ni siquiera puede ser que se le apareciera esa imagen en el espejo, sino que muchas veces hacer cosas que no debemos, en momentos que no debemos, pues quizás puedan ocurrir accidentes fatales, ¿no? Que puedan conllevar pues a un desenlace fatal, como pudo pasar en este caso, ¿no? Primogénitamente con Verónica y posteriormente con Elvira, ¿no? Y algunas otras pues personas. Para nosotros, lo nuestro. Radio Moncayo, tu radio. Bueno, y os voy a poner una musiquita ahora que, bueno, vais a reconocer al instante seguro. Y bueno, con esta banda sonora de Mike Oldfield, que muchos recordaréis, que a muchos os vendrá la nostalgia, ¿no? Banda sonora de la película El Exorcista. Y tenemos ahora una invitada muy especial, que os voy a presentar rápidamente, que está ya al otro lado esperando. Gran compañera, amiga de ADAP, de la asociación ADAP, que todos conocéis. Y bueno, os la voy a presentar pues como una mujer enamorada desde siempre del misterio y de lo que esto supone y que representa para el ser humano. Una mujer enamorada de las leyendas, los sucesos y de los dimes y diretes del pueblo. Una mujer que aprovecha cualquier excusa para contar o explicar algo que dicen que pasó. Carmen Cagüé, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Qué gusto tenerte por aquí. Bienvenida a tu casa, estamos en Radio Moncayo en directo, para que la gente que esté ahí, pues que no se piense que esto lo he grabado, ¿eh? Son las 11:09 de la noche, viernes 14 de abril. Bueno, Carmen, mil gracias primeramente pues por tu tiempo, ¿no? Por prestarte a participar con nosotros aquí. Bueno, gracias a vosotros también. Gracias, Carmen. Bueno, eres miembro de la asociación ADAP, bueno, entusiasta, como pues acabo de relatar ahora mismo, ¿no? De todo lo que pues rodea el mundo del misterio, la investigación, las leyendas, y bueno, pues como todos los que pertenecemos, ¿no? Que somos apasionados de esto, ¿verdad, Carmen? Pues sí, soy apasionada del misterio y de lo que supone para la sociedad. Eso es algo que me llama muchísimo la atención. ¿Cómo somos capaces de dar una explicación a algo que no entendemos? Pues sí, realmente sí. Esa es, ¿no? La búsqueda de darle una explicación normalmente a algo que no entendemos y para eso estamos, ¿no? Y por eso indagamos y por eso nos entusiasmamos con las cosas. Bueno, cuéntanos, Carmen, ¿qué nos traes en esta primera intervención tuya en Radio Moncayo en Frecuencia Misterio? Cuéntanos. Pues mira, yo había pensado hacer unas historias, unas leyendas de Aragón. Pero ayer me entró una leyenda muy chula de Jaén,
Sí. y llevaba la idea de pactar con el diablo. Este es el tema base. Sí. Y como aquí también hay diablos y también hay pactos, pues si quieres podemos empezar por esta leyenda de Jaén. Por supuesto, Carmen, todo tuyo. Bueno, pues la leyenda es el Santo Rostro de la Catedral de Jaén. Bien, primero deciros que el Santo Rostro pues es la imagen de Cristo decorada con unas piedras preciosas que forman un relicario que es muy venerado en Jaén. Se cree que la Verónica, una mujer, limpió el sudor de Cristo y que la imagen quedó en ese paño. Bueno, pues hasta ahí es la historia oficial, es la verdad que se puede contar. Pero claro, nos preguntamos, ¿y cómo llegó desde Roma hasta Jaén? Pues la leyenda nos cuenta que fuera de las murallas de Jaén había una villa en la que habitaba San Eufrasio, que fue el primer obispo de Jaén. Bueno, pues en esta villa él tenía una capilla y en la capilla guardaba a 2 diablillos dentro de una vasija de cristal. Una noche, mientras él cenaba, los escuchó. Pero esta noche no discutían, que es lo que hacían siempre, sino que se reían y se burlaban. Así que prestó atención y se enteró de que el Papa iba a ser tentado, de que pecaría y de que iría al infierno, donde ya lo esperaban para hacer una fiesta. Entonces el obispo se horrorizó y decidió que tenía que hacer algo, tenía que ayudar, pero claro, Roma estaba muy lejos. Enseguida tuvo una idea, pidió a los diablillos que le llevasen volando sobre su espalda. Uno de los dos diablillos dijo que no, que de eso nada. Pero el otro aceptó con la condición de que el resto de su vida el obispo le diese las sobras de su cena. El obispo también aceptó. En ese momento el diablillo se convirtió en una gran fiera, alada. El obispo se montó sobre él y fueron hasta Roma. Ajá. Una vez allí, el obispo fue atendido por el Papa, conversaron y allí el obispo se enteró de que la tentación era una joven guapísima que hipnotizaba a los hombres y que cada vez se le hacía más difícil al Papa negarse a, pues ya sabemos a qué. Sí. Entonces el obispo le dijo que no se preocupase. Salió a la calle y cuando encontró a una joven guapa y tentadora, le impuso la cruz sobre el hombro. Y en ese momento la tierra se abrió y Lucifer, hecho mujer, volvió al Averno. El Papa, muy agradecido, le entregó el Santo Rostro a San Eufrasio y este, montando otra vez en el diablillo, volvió a Jaén. Pero claro, aquí tenía un problema. Le había prometido al diablillo que le daría los restos de su cena. Ajá. Y no olvidemos que es un diablillo. Así que se dice que el pobre obispo el resto de su vida cenó nueces para que las cáscaras fuesen las únicas sobras de su cena. Interesante. Y esta es la historia que nos cuentan. Pues qué interesante, Carmen. La verdad que No sé. no lo había escuchado nunca. Me pareció curiosa porque además, si te fijas, es la lucha del bien contra el mal. Exacto, sí. Es el Papa contra el demonio y el obispo contra los diablillos. Pero no deja de ser curioso que el que pacta con el diablillo es el obispo para salvar al Papa. Sí, sí. Y no sé, me gustó, me pareció muy diferentes a las que había oído. Pues es curioso, sí. Diferente, como tú bien dices, Carmen, diferente, curiosa. Y bueno, pues como aquí estamos precisamente, ¿no? Para darle, proporcionarle a la gente, ¿no? Pues esas cosas que no son quizás tan conocidas, tan tradicionales o tan típicas, pues ese es el propósito y la misión de este programa. Así que, qué bueno. ¿Y qué más nos traes, Carmen? Cuéntanos que algo me chivaceaste por privado sobre Pues el verás. tema de... Cuéntame. ¿De qué? Sí, lo de los pactos con el demonio. ¿El Ah, diablo? ¿Puede ser? sí. Vale, acabamos de ver un pacto con el demonio. Exactamente. Y tenemos, lo he puesto porque me imagino que saldrá más veces en el programa, porque es el pacto de un mago con el demonio para hacer un castillo. Es el castillo de Trasmor. Ah,
que lo tenemos aquí en el Moncayo. Sí, uno de los primeros programas estuvimos hablando sobre Trasmoz, las brujas. Sí, sí, correcto. Cuéntanos, Carmen, Exacto. cuéntanos. Bueno, pues el castillo es una construcción, es una fortaleza que está ubicada en la Sierra del Moncayo, ¿vale? Hay unas fuentes que hemos podido encontrar y que datan su existencia ya construido en 1185. En ese momento de la historia pertenecía a Navarra. Ujú. A lo largo de la historia va a pertenecer varias veces, tanto a la Corona de Aragón como a Navarra, hasta que finalmente, pues vamos a decir que es nuestro. Pero hay una leyenda y la leyenda es sobre su construcción. Entonces, cuenta esa leyenda que un mago nigromante llamado Mutamín pacta con el diablo para que le construya un castillo en una sola noche. Sí. Este a cambio le va a dar su alma. Normalmente en los pactos con el demonio siempre es a cambio del alma. Bien, pues al día siguiente se dice que el castillo estaba acabado, pero del mago ya no se ha sabido nunca nada más. Mira. Y esto es lo que tiene pactar con el diablo, que si no te aseguras el final, Sí, sí. pues el final acaba siendo disfrute para el demonio. Así es, ¿no? Y que casi siempre termina pues ganando, ¿no? Apropiándose de esa alma. Después de que pues ha cumplido ya con su parte, ¿no? Reclama esa alma. Qué interesante, Carmen. En la leyenda de Jaén, si os habéis dado cuenta, gana el ser humano, vamos a decirlo así. Ah, mira, pues sí. Y en Aragón hay muchas leyendas que siempre sale trasquilado el demonio. Siempre él cumple con su parte, pero nosotros, de alguna manera, no salimos con la nuestra. Es que somos aragoneses, Carmen. Sí, sí, y es curioso, pero en muchas leyendas pasa eso. Siempre nos adelantamos al demonio. Mira por dónde, mira qué bueno. Y como ejemplo, como ejemplo de que eso pasa en España y no en otros sitios, que Sí. también pasará, tenemos una leyenda que además es ejemplo de la actualidad, porque muchas veces cuando contamos las leyendas Ujú. tenemos la impresión de que todo pasó, pero sigue pasando. Sí. Y aunque nos parezca un disparate, hoy la gente todavía pacta con el diablo. Un ejemplo sería, que también me pareció curioso, que Robert Johnson era un músico que no conseguía triunfar, no había manera de que lo contrataran, pues ni siquiera en los bares. Ujú. Bueno, pues cansado de años y años de probar por todos los sitios, al final se retira. Desaparece completamente del mundo musical. Sí. Pero a los 2 años vuelve. Y vuelve como un auténtico virtuoso. O sea, toca los instrumentos, llena los bares, Y- es tan famoso Y no, que llega... y discúlpame, Carmen, y no precisamente por muchas horas de entrenar y de ensayar, ¿verdad que no? No. En 2 años era tan malo que a la gente le extrañaba lo bien que lo hacía. Bueno, pues llega a grabar un disco Ujú. y hoy es conocido como el creador de las bases del blues y del rock. ¿Nos puedes repetir, Carmen, el nombre de este músico? Robert Johnson. Robert Johnson. Exacto. Ujú. Bien, pues hasta aquí se decía que algo había tenido que hacer. Había pactado con el demonio o algo tenía que haber pasado. Porque no podía ser que volviese tocando así. Bueno, pues esto se hubiera quedado en una mera leyenda. Ujú. El problema es que cuando consigue triunfar, graba un disco, como te he dicho, Sí. con 13 canciones, y cuando ya está en la cumbre de la fama, muere. Ah. Pero muere con 27 años. Bueno, pues como muchísimos artistas, ¿no? De Exacto. leyendas del rock, del pop, que mueren jóvenes. ¿Mm? Pero que da pie a asegurar, como no, a explicar que realmente hizo un pacto con el diablo. Sí. Te daré mi alma si consigues que triunfe. Y cuando triunfó, el diablo se cobró su recompensa. Exactamente. Exactamente. Recompensa que deja disfrutar bien poco, ¿no? Porque pues esos casos que conocemos, ¿no? Como el que acabas de narrar ahora y algunos otros que también se
supone, ¿no? Que vendieron su alma al diablo pues por tener cierta fama y que mueren pues poquito después de lograr esa fama y bien jóvenes. Sí, 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 tal cual. Pues son un poco los ejemplos de a lo largo de la historia y en distintas partes del mundo. Quiero decir, en todos los sitios el diablo está presente y el hombre sucumbe. Esa debilidad, ¿no? A veces por la banalidad o por lograr un objetivo, pues que muchas veces no se le da el aprecio al alma, ¿no? Sino que se la vende, pues, a ese mejor postor, que en este caso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un poco así, Sí, al diablo, pues para lograr lo que uno quiere, sin darle ese valor, ¿no? Que sería el alma, Exacto, y darla a cambio. exacto. Muy bueno, Carmen. Muy bien, pues, oye, a que no ha sido para tanto, a que has Bueno. estado a gusto. Sí, la verdad es que me esperaba más, no sé. Claro que sí. Hombre, aquí estamos entre amigos, Carmen. Aquí estamos entre amigos, entre la gente de Borja, que nos puede estar escuchando ahora, y bueno, pues estamos entre amigos, o sea que ya ves, no hay ningún problema. Pues Claro. Carmen, no sé si nos traes algo más. Pues de momento no, había preparado estas 3 cosillas Ujú. y no sé, ya os iré preparando alguna otra más. Pues sí, 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 por supuesto. Ves preparando porque, al menos a mí, la verdad que me ha cautivado bastante estos casos y esta leyenda primera que has contado también. Y que nos vengas con más, por supuesto, claro que sí. O sea, aquí esta es tu casa, tú lo sabes. Y aquí, pues, la misión es compartir con la gente, pues, lo que nos entusiasma, lo que nos llama la atención, lo que nos, pues, o conmueve a veces, ¿no? Y... Sí, porque de alguna manera también nos transmiten un poco la sociedad y el cómo pensaban, no sé, a mí Exacto. me... Exacto, y como hablábamos con Mario una vez, ¿no? Esa historia que formó parte nuestro, es parte nuestra, y que no puede caer en el olvido, ¿no? No puede caer en el olvido como, por ejemplo, pues Belchite, el programa que hicimos especial sobre Belchite. Son cosas que no pueden caer en el olvido. Y pues ahí estamos nosotros, ¿no? Para al menos recordarlo a un pequeño reducto de personas que nos puedan escuchar y para pues quien lo aprecia, ¿verdad que sí, Carmen? Sí, 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 son historias son nuestro pasado. Así es. Así Son es. nuestro pasado y muchas veces aprendemos de ellas también, porque de alguna manera nos dan una lección o nos dan... Sí, yo creo que hay mucho tipo de leyenda, ¿eh? Ujú. Hay leyenda para hacer miedo, hay leyenda para educar. No sé, me parecen muy curiosas, la verdad es que sí. Sí, pues fíjate que previo a ti, Carmen, ha estado Joan Roussel hablándonos sobre esos animales mitológicos que teníamos en España, ¿no? Los lobos y los osos. Y nos hablaba de los loberos. Fíjate, los loberos, no sé si tú conocías esto, Carmen, esos pastores que bueno, entrenaban, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a manadas de lobos que les hacían caso. Impresionante, Bueno, yo había oído pastores algo, de pero lobos. no... Increíble. Pastores de lobos. Sí, sí, iban con una manada de lobos, casa por casa, pidiendo limosna, y al que no le daba limosna, le lanzaba sus lobos contra su ganado. Increíble. Vaya. Sí, sí, sí. Así que hoy Joan Rosell nos ha vuelto a sorprender como siempre. Y tú, Carmen, también. O sea, has estado a la altura, de Vale. verdad que sí. Ha sido, oye, un verdadero placer, un verdadero honor que estés aquí en esta frecuencia misterio en las ondas de Radio Moncayo. Y que te citaremos, que te convidamos a que vuelvas a venir con alguna otra cuestión, como esta que hoy nos has traído, pues para sorprendernos y aprender, que para eso estamos aquí. Pues mira, para el que viene o para el próximo que yo venga, Ujú. igual os hablo también de un pastor que se encontró con el diablo. Ah, mira, pues mira, lo anotamos y lo dejamos ahí pendiente en el tintero para el próximo programa que estés con nosotros. Carmen, ¿qué te parece? Muy bien. Genial. Pues bueno, amiga mía, agradecerte de nuevo que hayas estado aquí, que nos brindes tu tiempo, que ha sido un verdadero placer, un verdadero honor. Nos estamos hablando pronto y te escuchamos pronto por aquí de nuevo en Radio Moncayo, ¿ok? Vale, muchas gracias a vosotros. Buenas noches, Carmen. Buenas un abrazo. noches. Chao, Adiós. chao, chao, chao.
Y bueno, pues Carmen, que también nos viene sorprendiendo, pues con estos pactos, ¿no? Con el diablo, con el demonio, con Lucifer, como lo queramos nombrar, ¿no? Personas que, bueno, pues afanadas por conseguir un logro, pues menospreciando su alma, básicamente tendiéndosela pues a este ser oscuro por conseguir sus propósitos y sus logros, ¿no? Y se acuerdan de un programa anterior que vinimos con un expediente X. Supongo que sí, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan? Y era un expediente X de un encuentro en carretera con un testigo que, pues en su ruta, además cercano a Zaragoza, por las lindes de la capital aragonesa, pues un domingo de octubre de 2011, que ustedes recordarán, la persona nombrada con las iniciales FA, porque claro, pues hay valientes que cuentan la historia, pero a veces no quieren desvelar su nombre, ¿no? Por no ser señalados, por no ser marcados, por no ser estigmatizados, pues este señor, este testigo, F.A. nos contaba, ¿no? En este maravilloso libro que recoge Miguel Pedrero, los 20 mejores expedientes X de España, pues ese caso, ¿no? Que le aconteció de camino a la carretera, que incluso nos dejó aquí una bella muestra, un dibujo, un croquis, por decirlo de alguna manera, de cómo fue esa transición en su contacto, ¿no? con los vigilantes, ¿no? Que es la sección que vamos a contar ahora, los vigilantes, ¿no? Esos entes, esos aparatos, esas luces que nos vigilan desde los cielos. Y este mismo testigo, pues nos decía en este libro, nos dice en este libro, que aún tuvo, o sea, lejos de aquel primer encuentro que tuvo en carretera, resulta que tuvo una segunda visión, un segundo encuentro, pero esta vez estaba con su mujer, ¿no? Y decía que, porque bueno, pues valga la redundancia, ¿no? A falta de pan, buenas son tortas, que dicen por ahí, pues algunos deseando tener un encuentro ovni, bueno, pues casi que deseando no tenerlo, ¿no? Porque bueno, se le repitió por segunda vez. Y bueno, y esto le ocurrió el 20 de julio de 2007 en un vuelo de la compañía Air Europa, después de que estaban pasando pues unos días en Egipto, regresaban a España, él y su esposa. El vuelo partía pues desde el Cairo a las 11 de la noche, hora egipcia, y aterrizaba, o destino, pues era en Barcelona, ¿no? Les tocó casi al final del avión, en la fila de la izquierda, y cada fila constaba de 3 asientos. Su mujer ocupaba el de la ventanilla, él el del centro, y a su derecha había una señora, y a los pocos minutos de despegar, su mujer se levanta para ir al servicio, y él ocupa el asiento de la ventanilla. Cuando ella volvió, se acomodó en el del medio y así se quedaron. Al poco rato, ve por la ventanilla, F.A., nuestro testigo, ve por la ventanilla una luz blanca bastante grande y a la izquierda de esta, otra, más pequeña también blanca, pero con un punto rojo en el centro. Le sorprendió mucho porque era igual a la primera luz que vio cuando tuvo el avistamiento mientras circulaba por la Z40. ¿Recuerdan aquel caso, mismo testigo, circundando por la Z40 de Zaragoza? Bueno, pues estamos hablando del mismo testigo, ¿sí? Eso le puso sobre aviso, realmente, porque ya lo había vivido y algo en su cabeza, un resorte, le estaba avisando de, hey, cuidado que esto creo que ya lo has vivido, ¿no? Dice que, sin embargo, pues no dijo absolutamente nada. Fue su esposa la que le comentó a él, ¿te has fijado en eso? Yo le respondí que sí, y en ese momento
la luz blanca grande desapareció y se quedó la otra, la del punto rojo en el centro. Entonces yo dije algo así como parece un ovni. Y justo cuando pronuncié la palabra ovni, la luz se empezó a mover haciendo círculos en zigzag. Entonces se dividió en dos, o una salió de la otra, no lo sabe decir exactamente, pero ambas eran iguales, blancas con el punto rojo en el centro. De pronto, vio que se iban acercando al avión, haciéndose más grandes, y nos empezamos a poner nerviosos. Abro paréntesis, imagínense, los que me están escuchando, están volando en un avión, con lo delicado que, bueno, pues ustedes saben, ¿no?, que es el vuelo de un avión, que cualquier cosa externa que pueda interactuar, pues bueno, pueda desestabilizar y, bueno, pues peligro y riesgo de accidente, ¿no? O sea, imagínense estar avistando unas luces moviéndose en zigzag alrededor de un avión lleno de pasajeros y que tú o usted no sabe qué demonios es eso, qué narices es eso que está amenazando, pues por decirlo de alguna manera, el vuelo, ¿no? Y continuaba así nuestro testigo F. A. Creo que nadie más veía nada, porque ya habían apagado las luces del avión, todos los pasajeros estaban durmiendo o descansando. Lo raro es que durante bastantes minutos no perdieron las luces de vista. Y eso es muy extraño, porque el campo de visión que tenían a través de la ventanilla era bastante reducido. Parecía que esos dos objetos querían que los contemplaran. Es decir, es como que aquellos objetos, aquellos vigilantes, no, aquellos acompañantes de aquel vuelo, pues quisieran ser vistos. Pero ser vistos, fíjense ustedes, simplemente por este testigo, que fue testigo de aquel encuentro en la Z40, ¿no? Imagínense. Y que cuando estaban bastante próximos desaparecieron y volvieron a aparecer todavía más cerca. Y así hasta varias veces, siempre alternando los colores blanco-rojo. Entonces se le ocurrió filmar los ovnis. Es decir, encendió su teléfono, lo pegó a la ventanilla y lo puso en modo grabación de vídeo. Nada más activar dicha función, qué casualidad, el teléfono, no me preguntes cómo, comenta F. A. comenzó a temblar y el cursor de abajo, que avanza a medida que pasa el tiempo de grabación, dio un fogonazo como si hubiera llegado al final de la grabación en un instante, por lo que solo pude filmar durante unos segundos. En el vídeo se puede comprobar la hora, eran las 11:17, hora de Egipto. Total, que apagó el teléfono y lo guardó en su bolsillo. En cuanto a los ovnis, continuaban aproximándose al avión. Cuando estaban ya muy cerca, pudieron ver que se trataba de dos luces rojas muy grandes que volaban unidas por una especie de barra dorada. Aquello pasó por encima del avión, así que durante unos instantes dejamos de verlos. Y luego apareció por el otro lado, por la ventanilla que teníamos a nuestra derecha, al extremo contrario del avión. Nadie tapaba esa ventanilla, qué casualidad. Así que continuamos viendo el objeto, que se fue alejando hasta convertirse en lo del principio, una luz blanca con un punto rojo en su centro. Se alejaba y se acercaba, pero siempre podíamos contemplarla a través de la ventanilla. Total, que acabamos quedándonos dormidos. Cuando nos despertamos, ya no estaba, y a partir de ese momento aparecía y desaparecía constantemente. Y F. A. relata que se volvieron a dormir y cuando abrimos los ojos ya estábamos llegando al aeropuerto del Prat de Barcelona. Y ahí seguía el ovni. Entonces el avión giró a la izquierda para tomar tierra y el objeto continuó recto, de modo que lo perdimos de vista. Y lo más curioso, no se queda solamente aquí, sino una frase, un escalofrío, una frase que decía, no me mires. O mejor dicho, no me miréis. Y resulta que cuando F. A. se dispone a coger este vuelo, cuando aterriza y se disponen a coger junto a su esposa un taxi para dirigirse pues a su lugar de destino,
resulta que recuerda, ¿no?, este hecho que había vivido tan solamente hace unas horas en el avión, y recuerda que había grabado, aunque fuese por unos segundos, a estas luces. Enciende el teléfono, se va a la galería del móvil y le da a reproducir al play. Y realmente son unos escasos segundos, ¿no? La imagen no es muy nítida, la imagen no es muy buena. Aunque algo se ha colado, una frase que no había pronunciado absolutamente ningún pasajero de ese vuelo de Egipto, destino el Prat de Llobregat, una frase se cuela en su móvil, una frase que decía: no me miréis. ¿Y qué, cómo se le queda el cuerpo a uno cuando escucha estos testimonios, verdad? Cuando, pues, testigos tienen encuentros, y cuántas veces yo por la carretera, pues como les he contado alguna vez, ¿no?, me ha tocado pues conducir muchas veces de noche, y como muchos amigos que, pues, quizás no ahora, pero nos escuchen posteriormente, que van en carretera, pues algo extraño, algo que no debería de estar ahí, una luz, un foco o algo extraño, un vigilante que está ahí, ¿verdad? Y que a uno se le ponen los pelos de punta, pero que a veces en otros momentos dices: ¿y por qué a mí no me pasan estas cosas? ¿Y por qué yo, que investigo, que me encanta, que indago, por qué a mí no me sucede esto, ¿no? Es como que es algo esquivo, pero que bueno, yo muchas veces lo pienso, ¿no? Y si me pasara, ¿cómo respondería? Pues sí, ¿cómo respondería? ¿Cómo respondería ante esa situación, ¿no? ¿Cómo actuaría? Porque bueno, una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo, ¿eh? Bueno, y después de este testimonio de F. a punto, que ya llevamos dos y del mismo, vaya suerte, alguno diría, ¿no? O vaya desgracia, dos encuentros con estos vigilantes. Y para seguir hablando de este tema, de los vigilantes, los ovnis, estos entes que surcan los cielos a veces, tenemos otro querido amigo que está esperando al otro lado, también integrante de la asociación ADAP, una persona a la que apreciamos un montón y que vamos a pasar a saludar ya sin más dilación. José Mari, muy buenas noches, ¿estás ahí? Muy buenas noches, Israel. Buenas noches, querido amigo y compañero, ¿cómo estás? ¿Qué tal por Valencia? Bien, aquí pasando un poquito calor, pero bien. Jo, pues qué suerte, amigo mío, porque aquí pasamos del calor de repente al frío en nada. En nada, bueno, al frío, al fresco. Nada, de saludar a todos los oyentes de Radio Moncayo, por supuesto. Exactamente, aquí estamos en Radio Moncayo, que ya te adelanto que también es tu casa, José Mari, que acaba de estar pues por aquí Joan Roussel, tú sabes, Carmen Cagüé, que nos han estado pues regalando maravillas
y sorprendiéndonos como siempre. Y veníamos hablando ahora, antes de llamarte, José Mari, pues un caso de un encuentro ovni que estuve relatando en un programa anterior y que ese mismo testigo pues había tenido un segundo encuentro, que mira que ya es difícil, pues volando, ¿no?, en un vuelo desde el Cairo, de Egipto hasta Barcelona, y que tú, José Mari, ¿verdad que sí? Nos vas a contar, porque tú también has tenido alguna vivencia parecida, ¿verdad que sí, amigo mío? Pues he tenido 2 experiencias de avistamiento ovni, sí. Pues cuéntanos, ¿cómo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Qué viste? Pues mira, la primera le va a sonar la fecha, supongo que a mucha gente, porque fue el 11 de noviembre de 1979. Ah, O sea, la misma fecha que el caso de Manises, uno de los casos más importantes que se han producido en España y quizás en el mundo. correcto. El caso Manises, sí, Lo que señor. pasa es que fue a otra hora, fue a una hora más temprana, Pero el mismo día, ¿verdad? el mismo día, la misma noche, Ajá. la misma noche. El incidente de Manises comienza con un avión que va de Salzburgo a Las Palmas, pero hace escala en Palma de Mallorca, Sí. y una vez despega de Palma de Mallorca tiene ese incidente ovni a partir de las 23. Pero no puede ser la hora a lo que yo lo vi, porque cuando yo lo vi estaba anocheciendo. Ujú. Sí, sí, O sí. sea, tuvo que ser una hora más temprana. O sea, No te sé decir exactamente la hora que sería, pero vamos, estaba anocheciendo. o sea, No era de noche completa. o sea, no sabrías identificar, amigo mío, si pudiera ser el mismo objeto volante no identificado o el mismo ovni que el de Manises. Mm, No lo No sé. debió de ser el mismo, sí que fue la misma noche, pero es que esa noche fue movida, ¿eh? Sí, sí, Porque sí. estoy leyendo ahora precisamente, me he puesto ahora a leer sobre el tema y he leído que en San Adrián de Besós también hubo un avistamiento de un conductor de un autobús a las 20:15 Sí. en Barcelona, esa hora me cuadraría más, y también lo hubo en Palma, también hubo gente que vio cosas, Jolín. O sea que en varias zonas de España. en varias zonas de España, sí, y a diferentes horas. Bueno, Buenísimo. pues si quieres te cuento cómo sucedió. No, no, claro. Estamos todos expectantes, José Mari, cuéntanos. Te lo cuento tal y como pasó. Fue, fíjate, en 1979, yo tenía 15 años y estaba, pues, te lo cuento tal como yo recuerdo. Claro, no ha pasado Sí, sí. mucho tiempo, Como pero tú, lo que yo recuerdo, como pues tú que recuerdas, José Mari, tranquilo, sí. estaba en casa, creo que viendo la tele, y no sé si comiéndome un bocata o merendando o cenando, yo no sé exactamente lo que era. Ujú. Creo que estaba comiéndome algo. De momento, mi madre entró a donde yo estaba y me dijo, mira, José María, mira, sal aquí a la galería. La galería, no sé si se utiliza este término en otros sitios, es como un pequeño balcón. Sí, sí, Yo correcto. tengo 2 balcones en direcciones opuestas, uno grande y uno pequeñito que da a la cocina, que es la galería. Dices, a la galería que veo ahí un álbum no sé qué. Ujú. Bueno, salgo, miro y veo Venus. Sabes que cuando está anocheciendo se ve Venus, Sí. y que es una luz que a veces es muy espectacular. Sí, la más brillante casi, ¿no? Que tenemos La en más el cielo. brillante, Ujú. después del Sol y la Luna, por supuesto, es la más brillante. Ujú. Y nada, me giro hacia mi madre y le digo, mamá, eso es Venus, que Venus aparece ahí todas las noches, no sé qué, no sé cuántos tal. Miro un poquito hacia la derecha, en dirección Manises. En ese tiempo desde mi galería se veía, lo tenía despejado de fincas, ahora no, pero en aquel tiempo sí, Sí. y se veía hacia la zona del aeropuerto. Y precisamente desde dirección Manises veo otro Venus. Ostras. O sea, una luz muy parecida a la que veía de Venus, que es esa típica luz brillante, amarillenta. Sí. Si acaso esta otra era un poco más anaranjada. O sea, Entonces me quedo perplejo, me giro hacia mi madre y le digo, "Ah, hay 2 Venus". esa típica Dije escena la que tontería, miras dije, al hay 2 cielo, Venus. ¿verdad? Que dices, esto no debería de estar ahí. Exactamente. Entonces, nada, nos quedamos allí mirando aquella luz y nos dimos cuenta de que el segundo Venus, el que estaba más hacia Manesis, el más anaranjado, Sí. empezaba como a crecer y a moverse. Se hacía un poquito más grande, señal que se estaba moviendo, y precisamente empezó a acercarse hacia donde yo estaba, hacia el punto donde yo estaba. Ujú. Sí.
venía poco a poco, pero con bastante rapidez. Bueno, pues podría ser esto, no sé, pudo durar el avistamiento 1 minuto, una cosa así, calculo. Durante un Total. minuto estuviste viendo 1 minuto, ¿no? Por lo menos 1 minuto. Fija. Claro, la percepción del tiempo que tienes en ese momento y que estás alterado, Sí. pues, pero yo creo que por lo menos 1 minuto, quizá algo más. O sea, no fueron unos pocos segundos, fue un cierto tiempo, ¿no? Ujú. Entonces la luz iba creciendo, venía hacia la galería de mi casa. Tuve una ocurrencia loca, que es, Sí. digo, le voy a hacer señales con una linterna. Entonces me entré rápidamente, cogí una linterna de un Ostras, cajón y volví a salir. Qué atrevido. Entonces la luz se había acercado un poco más y ya empezaba a percibirla como un disco, o más bien como una esfera. Ajá. Como una esfera tipo un tamaño así pelota de ping-pong, digamos. Sí. Llegaba a ver así la circunferencia, digamos. Y era anaranjado y dejaba una estela naranja. O sea- Recuerdo claramente que dejaba una estela naranja. O sea, dejaba una estela. Una estela así, anaranjada, del mismo color que la propia luz. Vale, para algunos oyentes que nos estén escuchando, se me ocurre, yo me pongo en la piel del oyente, y escuchando a José Mari, una estela naranja. Claro, descartamos un cometa, un meteorito, ¿no? Sí, lo descartamos porque no era un cometa. Cuando tú lo ves en el cielo se mueve muy lentamente, Ajá. y que esto claramente venía desde dirección Manises hacia dirección mi casa, digamos. Sí. Y ya te digo, llevaba una cierta velocidad. Lo pude ver, pero yo lo veía desde lejos y sobre 1 minuto por ahí ya alcanzó mi posición. Entonces, como te digo, incluso con la linterna, empecé a hacerle señales. Sí, sí. Eran estas típicas linternas que había antes, que tenían como un botoncito para hacer morse. Sí, correcto. Correcto. Sí, sí. Y le pegué unos cuantos destellos, y esto parecerá, pues a mí me parecía asombroso, se apagó. La Ah. luz, mientras yo hacía destellos, se apagó. Ostras, o sea que Durante interactuaste 4 o con él. 5 segundos, no sé, en cierto tiempo, y luego se volvió a encender, con el mismo aspecto. Curioso. Con lo cual la perplejidad ya fue absoluta, ¿no? Entonces ya por fin alcanzó mi posición, digamos, y se perdió por encima de la terraza de mi finca. Ujú. Entonces fui corriendo hacia el otro balcón, hacia el balcón grande que tengo en dirección opuesta, porque llevaba una dirección que debía de salir por ese lado, calculaba yo. Sin embargo, ya no sé por qué ya no lo vi. No sé si se apagó o no, pero ya no lo vi. Sí, 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 sí. O sea, recopilando un poquito, porque ha habido un detalle que suena mucho al caso que hemos narrado antes, que fíjate que en el momento que este testigo que va en el avión con su esposa y que dice, creo que parece un ovni, y en el momento que dice la palabra ovni, aquellas luces desaparecen inmediatamente de su visión, y es como que Ujú. tú, cuando estabas haciéndole señales, es Sí, como que se fue ven advertidos y desaparecen, o apagan la luz. una tremenda casualidad, o efectivamente algo detectó mi luz Sí, y sí. reaccionó de esa forma. Se apagó, pero se volvió a encender unos segundos más tarde. Como haciendo señales de Morse. Sí, bueno, Fíjate. una única señal, o sea, fue un único apagón. Fue un Sí, único sí. apagón. Entonces, ya nada, ya permanecí, no sé, pues con el asombro que te quedas, ¿no? Ujú. Pero unos minutos después empezó a sonar. Te cuento, yo tenía unos amigos. Por aquel entonces estábamos bastante interesados por el tema OVNI y por otros temas del misterio. Sí. Y nos solíamos reunir en una fábrica de muebles que vivía un amigo mío que estaba delante del balcón de mi casa a unos 100 metros, había un solar en medio. Y él había tenido una fábrica de muebles, pero ya estaba abandonada. Bueno, solo se utilizaba de vivienda, ¿no? Y Ujú. vivía él allí, y como había tanto espacio, pues nos solíamos reunir allí. Yo entonces no tenía teléfono, y pusimos para comunicarnos, este amigo y yo, pusimos con 2 botes de refresco, Sí. esto que pones un hilo de bramante encerado, Ajá, sí. y por ahí hablábamos de bote a bote, ¿no? Y eso estaba unido a unas campanitas que sonaban cuando me llamaban, ¿no? Bueno, pues unos minutos después de suceder el avistamiento, oigo las campanas, ¡pam, pam, pam, pam!
Yo digo, ostras, fui a coger el botéfono, como le llamábamos, lo cojo y me oigo que me dicen, ¿lo has visto? Y yo, sí. Nada, corriendo a casa del amigo, que me creía yo que la habría visto, pero no lo había visto. Resulta que eran otros dos amigos que iban por la calle que la habían visto Sí. y vieron las luces de mi linterna. Ah, Y como se apagó aquello también, y vieron las luces de mi linterna y se creyeron que había sido este otro amigo. Entonces se fueron directos a su casa. Y luego, cuando llegaron, se llevaron la sorpresa de que no había visto nada. Entonces dijeron, claro. José María, ha sido José María, seguro. Entonces me llamaron y ya, o sea que hubo por lo menos 2 testigos más. Sí. Dos chavales de mi edad. Sí. Qué interesante, qué interesante. Y cuando descubriste, o cuando salió por los medios, o cuando se conoció el famoso caso Manises, Claro, ¿tú qué entonces pensaste? nosotros lo relacionamos con el caso de Manises, pero luego tiempo después nos dimos cuenta de que por la hora no podía ser, Claro. no podía ser el mismo. O sea, porque si el incidente se produce a las 23 horas, que es cuando el piloto se llamaba Javier Herdo de Tejada, Ujú. que comandaba ese vuelo que iba de Palma a Palma, o sea, de Palma de Mallorca a Las Palmas, Sí. es cuando empieza a avistar el ovni que le obliga a aterrizar de manera forzosa en Valencia. Era un vuelo que iba Islas Baleares, Canarias, ¿verdad? Si salió de Salzburgo, hizo escala en Las Palmas, Ah, que hizo escala. no, en Palma de Mallorca, perdón, Sí. Ok. y de Palma iba hacia Las Palmas. Sí, Entonces sí. este piloto, Javier Lerdo de Tejada, empezó a ver unas luces que dice que parecían que estar en curso de colisión con la aeronave. Ujú. Nada, cundió el pánico, pidió permiso para aterrizar, se lo tuvieron que dar Claro, y y hizo un contacto, aterrizaje forzoso en Valencia. exactamente, y contacto previo con la torre de control, ¿no? Y que los operadores de la torre de control, pues, viendo su creciente tensión y su creciente nerviosismo, porque ellos continuamente estaban aludiendo a unas luces que ellos consideraban que era tráfico y que, pues, en cierto momento les llegaron casi hasta a Sí, acosar. además que veía que llevaba trayectoria de colisión Ujú. en determinadas ocasiones, ¿no? Entonces Exacto. por eso pidió Y el que, aterrizaje y eso provocó además que a las 0:40 saliera un Mirage F1 de la base de los Llanos de Albacete. correcto, correcto. Que, ¿recuerdas quién era el piloto? Sí, era Fernando Cámara, Exacto. Fernando Cámara, sí era señor. Fernando Cámara. Sí señor. Pues todo eso sucedió esa noche. Pues eres uno de los Lo que me privilegiados. parece Sí, dime. curioso es que yo, o sea, aún siendo horas antes, lo que vi procedía de esa dirección, procedía de dirección Manises. Pues, oye, pudiera ser, ¿eh? Porque mismo día, aunque sea hora diferente, pero mismo día, bueno, en cierta manera sí que está relacionado, porque aunque se pasen horas, pero si ese mismo día hay un suceso con un avión comercial que tiene que aterrizar en Manises de emergencia, Ujú. pues, hombre, cierta relación sí que debe de tener, amigo mío. Luego, mírale, otra cosa que luego Fernando Cámara sí que ha visto como un objeto con forma troncocónica y tal, y que lo estuvo persiguiendo, pero ese objeto se perdió rumbo a África. El objeto que yo vi, calculando una trayectoria hasta que dejé de verlo, si no cambió de dirección, debió de perderse hacia Italia, Ajá. porque la dirección que llevaba ya está allí muy cerquita del mar y lo que hay al otro lado es Italia, es la bota de Italia. O Exacto. sea que ni por hora ni por trayectoria, ahora que pudo haber más objetos esa noche. Pudiera ser, porque además coincide con esa época, como narrábamos antes y relatábamos antes, ¿verdad? De un sinfín de avistamientos en España. Ujú. O sea que, bueno, pudiera ser otro diferente, o pudiera ser el mismo, que luego estuvo acosando a este vuelo, que aterrizó de emergencia a Manises, quién sabe, ¿no? Pero bueno, sí que fuiste testigo, amigo mío, pues de estos vigilantes, ¿no? Como los hemos llamado esta noche. De Ujú. estos entes, estos aparatos, que bueno, pues a día de hoy todavía no sabemos qué es, si es que nos visitan, si es que Ujú. no, pero que sí que se han Y dado es muchos eso, casos. que no fue una simple luz. O sea, yo lo llegué a ver forma como de disco o incluso Mm, esfera, sí. y ya te digo que dejando una estela. Y además,
apagándose y encendiéndose, ¿Nos recuerdas, ahí José? ya hay una anomalía clara. ¿Nos recuerdas, José Mari? Si recuerdas de qué colores o intuías si había algún color en esas luces. Sí, yo lo que vi fue anaranjado, en todo momento, Ajá. color anaranjado. Porque es que Un color anaranjado así, anaranjado puro, vamos, como una naranja, digamos. Sí, sí, sí. Porque es que este testigo que narrábamos antes, que es un caso real recogido en este libro de los 20 mejores expedientes X de España, y decía que las luces eran blanca con una luz roja en el medio, ¿no? Por eso al decir anaranjado digo, casi, casi, porque en algunos momentos era roja, en otros blanca, y en algunos momentos como que se separaban, ¿no? Como que... El avistamiento oficial de Manises, las luces que ven son colores cambiantes entre rojo, blanco y verde. ¿Ves? Es que parece ser ¿Ves? como una No, tónica, ¿no, amigo mío? Una tónica, o sea, se repiten ciertas ciertas gamas de colores, de luces, Ujú. que suele ser, pues eso, ¿no? Blanco, rojo, naranja. Ya, pero ya te digo, el que yo vi no cambiaba, o sea, el color era más o menos fijo, era anaranjado y dejando su estelita, digamos. Sí, 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 sí. Pues qué curioso. Y este fue pues el primer caso que vi, el otro tuvo lugar pues muchos años después. ¿Y nos lo puedes resumir así en un minutito, José Mari? Bueno, pues te lo cuento rápido, esto fue como unos 15 años después, a mediados de los 90, calculo. Estaba yo con mi padre en un pueblo que se llama la Barraca de Aguas Vivas, Ujú. que es una entidad local menor de Carcaixent, Sí. el pueblo de Carcaixent, en plena montaña, íbamos subiendo por una montaña buscando una hierba que se llama pebrella, y nada, simplemente subiendo una senda por la montaña, mientras yo estaba intentando recolectar la pebrella, mi padre empezó a chillar, dijo, ¿lo has visto, lo has visto, lo has visto, lo has visto? Y digo, ¿he visto qué? Y me dice, el ovni. Y yo digo, ¿pero qué ovni? Y me dice que sí, que se ha perdido por ahí, por encima de la montaña, no sé qué. Estábamos cerca ya de donde está la cima de la montaña. Sí. Me quedo mirando allí. En eso casualmente baja como una rapaz bastante grande, un águila o algo así, algún árbol por allí, y viendo la rapaz veo que sale un objeto en dirección contraria a donde decía mi padre, o sea, como se hubiera girado 180 grados. Sí. Y entonces mi padre vuelve a empezar a chillar, ahí está, que ha dado la vuelta, no sé qué. Yo, pero ¿cómo puede dar la vuelta a 180 grados? En segundos, Jo. en segundos. Sí, Todo lo sí. que te cuento pasó en segundos. Bueno, el objeto iba altísimo, pero altísimo, esto era como mediodía. Ujú. Tenía una forma como de alargada, como de cigarro puro, pero con un abultamiento en medio. Como si vieras un disco de perfil. Ah, vale, sí, 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 sí. Sí, bueno, Y le pegaba al sol, o sea, brillo metálico totalmente, muy alto, había que elevar mucho la cabeza para verlo, a una velocidad endiablada, brutal, porque en segundos se perdió hacia el mar, hacia la dirección también es de Maindigna, hacia el mar. vaya, ahí en que la montaña. algo creado por el humano no podía casi ser factible, ¿verdad que no? Y menos en... No, cuando tú ves un avión muy alto, tarda bastante en cruzar Mm. un trozo de cielo, ¿no? Sí, sí, claro. Y aquello iba a una velocidad brutal, además para lo alto que iba, y además una maniobra de 180 grados en segundos, Pues sí, la verdad que algo o imposible. era un objeto idéntico al que vio mi padre meterse para allí y que venía en dirección contraria, Mm. tampoco lo puedo descartar, o hizo una maniobra imposible. Madre mía. Pues sí, la verdad que privilegiado eres. Porque de verdad que, bueno, no muchas personas pueden contar la experiencia de haber vivido pues un encuentro ovni o un avistamiento. Te Que digo bueno, que este segundo casi me causó, primero la emoción que te llevas, la primera vez que ves algo así, pero es que este me dejó perplejo, sí, sí. ya te digo, por pensar y digo, ¿cómo puede ser esta maniobra? ¿Cómo puede ser esto? Y claro, uno cuando ve esto, José Mari, ¿qué es lo que siente? O qué es lo primero que te viene a la cabeza Pues en el sentido de ¿estamos perplejidad. solos? ¿No estamos solos? ¿Qué piensas? ¿Qué pensaste? Pues no lo sé, porque mira, yo en aquella época, en la primera época que ya te digo, cuando yo tenía 15 años, en el 79, el grupo de amiguetas, que ya te digo que estamos interesados en todos estos temas, Ujú. éramos entonces muy
de la hipótesis extraterrestre. Entonces enseguida lo achacamos a lo de siempre, ¿no? Sí. Pero bueno, uno con los años ya pues vas cambiando y te das cuenta que existe un fenómeno, que existe una anomalía, pero que la explicación Ya. pues no sabes cuál es. Entonces Pues como lo ahora no lo sé, lo contemplo simplemente como cuando hacemos investigación paranormal, ¿no? Una anomalía que se produce Exactamente. Eso, y no sabemos el origen. eso te iba a comentar, ¿no? Que me lo has quitado ahora mismo de la boca, que cuando salimos a investigar y que bueno, que este hombre que escucháis aquí, el bueno de José Mari, pues que siempre lo tenemos con nosotros en las investigaciones, pero al otro lado, ¿no? de la pantalla, que nos acompaña siempre desde Valencia. Qué bonito sería, ¿verdad? Coincidir un día físicamente juntos, amigo mío, y poder hacer una investigación, ¿verdad que sí? Pues yo lo estoy deseando, por supuesto. Porque ya son varias, ya son muchas las experiencias que hemos vivido junto pues con todos, ¿no? Con Mario, con Elena, con Carmen, con muchos, ¿no? Que formamos ADAP. Y bueno, pues que claro, pues como estamos tan disgregados por toda la geografía española, pues tenemos que hacerlo de esta manera, ¿no? Digitalmente. Y que José Mari, pues, que en otro programa, si te apetece, porque bueno, yo desde aquí quedas invitado, amigo mío, esta es tu casa, y que nos puedas hablar de, bueno, pues José Mari, por ejemplo, hace algo que a mí me llamó mucho la atención y que yo no conocía hasta que lo conocía, el que es la Transradio, que es algo muy curioso y que de verdad que hay que admirar muchísimo la labor. Hay que admirar muchísimo la labor que hace José Mari, porque para extraer 5 minutos de Transradio, pues nuestro hombre se tiene que pegar horas. Horas y horas escuchando. Horas no, muchas horas. Muchas horas. Horas y horas y horas y muchas horas para extraer simplemente 5 minutos de Transradio. Pero de verdad que el resultado es cuanto menos curiosísimo. Y te emplazo, pues amigo mío, a que otro día, otro programa, podamos hablar de esto. ¿Qué te parece? Cuando quieras. Claro que sí, porque Cuando bueno, quieras, Israel. el experto eres tú. Yo, como siempre os digo, yo aprendo de todos vosotros y nunca De radio y de TCI en general. Llevo, esto siempre lo digo, llevo mucho más tiempo grabando psicofonías que haciendo otra radio. Bueno, Pero bueno, ya exacto. llevo mis añitos también con la radio. Y oye, y también te digo otra cosa, si tienes por ahí recopilación de psicofonías y de investigaciones que hayas hecho, pues por supuesto las podemos compartir por aquí. Pues de acuerdo. Claro que sí. Muy bien, bueno José Mari, agradecerte de verdad de corazón tu tiempo, que además, bueno, sabemos que para ti, porque tú, bueno, te dedicas en parte también a tu padre, que tienes que dedicarte a él y que estés aquí, pues es de agradecer, que puedas haber estado aquí un ratito compartiendo con nosotros y que nos has dejado, pues eso, ¿no? Nos has dejado bastante anonadados con esa experiencia tuya que justo coincidiera con un caso tan famoso, tan popular, pues como fue el caso Manises, ¿no? Muy buenas noches, José Mari. Buenas noches, un saludo a todos los oyentes. Nos escuchamos pronto de nuevo, ¿vale, amigo mío? De acuerdo. Cuídate, un abracico. Chao, Buenas chao. noches. Chao. Bueno, pues ya lo han escuchado, ¿verdad? Un caso narrado y ahora pues un caso de nuestro compañero José María Sanchis, que pues cuando era adolescente pues vivió ese avistamiento que justo coincidió con el famoso caso OVNI de Manises, y bueno, que lo tenemos por aquí de nuevo. Claro que sí, espero que estéis disfrutando de todos estos cracks, porque de verdad que yo no dejo de asombrarme con ellos, yo aprendo muchísimo, y estar rodeado de un equipo como este, pues de verdad que es increíble, ¿no? Es impagable y es un privilegio, realmente de verdad que es un gran honor y un gran privilegio. Así que bueno, pues casi que estamos llegando al final del programa y vamos a tener que ir cerrando porque son las 12:05 de la noche. Madre mía, cómo se le va el tiempo a uno aquí en esta bendita casa en Radio Moncayo con todas estas historias. De verdad que sí, ¿eh?
Y bueno, llegados a este punto, 15 de abril ya, 12 y 5 de la noche, pues nos vamos a ir yendo a casita. Vamos a ir cerrando micrófonos, cerrando ventanas, cerrando puertas. Parece esto la letra de una canción. Y abriendo heridas, ¿no? Que diría que... Bueno, no sé vosotros, no sé ustedes, yo me lo he pasado genial. Ha sido un honor, ha sido un verdadero placer estar aquí, pues en las ondas de Radio Moncayo, aprendiendo con todos ustedes, con todos vosotros, con este equipo maravilloso que forma DAB, que cada uno, pues dentro de sus habilidades, de sus dones y de sus dotes, pues vamos aprendiendo y sorprendiéndonos, Y bueno, hay por ahí unos pajaritos por Borja que me están contando que aquí hay mucha tela que cortar, porque claro, de Borja todavía pues no hemos dicho nada, pero que por Borja también ronda el misterio, parece ser. Y bueno, pues andamos tras la pista de interesantes casos acontecidos en Borja y últimas noticias, así que estamos trabajando en ello para, pues espero pronto poderos traer cositas, claro que sí, de esta ciudad. Y bueno, me vais a permitir despediros con un pequeño mote, si no os importa, cariñoso, y que es el de Frecuenceros, ya que estamos en Frecuencia Misterio. Querida familia de Frecuenceros, que descanséis, si estáis por ahí o pretendéis salir, que lo paséis genial, que tengáis cuidado y que os emplazo el próximo viernes con más historias, con más misterio y con más Radio Moncayo. Un auténtico y verdadero placer. Muy buenas noches.